Hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a comenzar un estudio de las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera. Y vamos a tratar de ver el panorama bíblico en aquel momento, qué estaba sucediendo, qué es lo que pasaba, por qué se escribe esta carta. Y podemos ver que sobre todas las cosas tenemos que mirar que Juan es el autor de las cartas primera, segunda y tercera de Juan. Una de las cosas que también debemos saber nosotros es que Juan escribió el Evangelio de Juan y también escribió el Apocalipsis, ¿sí? Este tipo de cartas llevan a la literatura llamada juanina, que es similar en la forma de expresarse en todas las cartas que escribe el apóstol Juan. El lugar es dirigida a un grupo de iglesias en el cual sería ahora Turquía, en Asia Menor, o sea, era Éfeso. Y el apóstol Juan estaba llevando adelante varias iglesias alrededor de Éfeso, y el cual les enviaba cartas, como se utilizaba antiguamente. Cartas se llaman cartas universales, ¿sí? Y bueno, para que entendamos primero que nada qué pasaba o cómo era esta ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era en Asia Menor y lo que actualmente sería la ciudad de Turquía. Esta ciudad era, como decir hoy día, Washington y New York juntos, ¿sí? Eran de un gran comercio, una gran popularidad. Era algo tremenda esta ciudad por la cual era conocida, ¿sí? Y bueno, esta carta podemos ver que se enfrenta a una crisis que había en ese momento de un grupo en la iglesia que estaban, esta iglesia dirigida por Juan, que se habían rebelado y que habían dejado de creer en Jesús como realmente había que creer y hay que creer. Y bueno, una de las cosas que estaban hablando de Jesús en aquellos tiempos era que Jesús en realidad no había venido en carne y que no era el Hijo de Dios. Hay que entender esto. Esta carta fue escrita más o menos entre los 85 y 90 después de Cristo. Entonces hay que tener en cuenta el tiempo que ya había pasado y qué estaba sucediendo, ¿sí? Habían maestros que estaban tratando de llevar una falsa doctrina. Y si uno mira y estudia las cartas, estudia la Biblia, siempre lo vamos a encontrar que hay personas que llevan siempre el Evangelio hacia otro lugar según le convenga a los hombres. Eso se llaman legalismos, los cuales los hombres ponen formas de hombres, costumbres de hombres en las iglesias y las hacen ley, y la gente cree y sigue porque la gente tiene la costumbre de no escudriñar la palabra. Entonces se habían levantado falsos maestros en ese tiempo que, como les digo,
después de tanto tiempo que había pasado ya la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y se puede decir, se había dispersado todo el cristianismo, estaba perdiendo la palabra de Dios en su lugar, y como debe ser la sana doctrina. Entonces se levantaron falsos maestros ya con nuevas ideas, con nuevas cosas, tratando de decir que Jesús no era el Hijo de Dios, que no había venido en carne. Y bueno, eso comenzó a generar muchísima destrucción en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Juan, debemos entender que era el más joven de los apóstoles, que posiblemente cuando estaba con el Señor Jesucristo, él tendría unos 19, 20 años más o menos. Era el discípulo más cariñoso, por eso se dicen el discípulo amado, ¿sí? Entonces estaba allí Juan en los últimos tiempos ya, viendo que el Evangelio iba decayendo, como en los tiempos de ahora. Igualmente, el Evangelio se va distorsionando. Hoy día no se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que se habla cualquier cosa que no asuste al pueblo. Una de las cosas que hoy día podemos ver en la iglesia con los falsos maestros y falsos pastores, que no anuncian la venida de Cristo, tratan de ser muy buenos con los pecadores, diciéndole con palabras muy, muy cariñosas que en realidad no lo hacen al pecado realmente como es pecado frente a la presencia de Dios. Y siempre los falsos maestros, como han existido y espero que algún día se terminen, y lógicamente desvían de la verdad a los pueblos, los confunden, ¿sí? Entonces esto es lo que hacían. Esto es un grupo selecto que estaba distorsionando todo cuanto podía. Y si vemos en las tres cartas, podemos observar el mismo problema. Se había levantado falsos maestros, también lo podemos ver en la segunda y tercera de Juan. Los mismos problemas, las mismas dificultades, donde realmente la iglesia se estaba destruyendo completamente. Entonces, cuando vemos a Juan, la forma de escribir, vemos que él está muy afligido por la decadencia del Evangelio. Era el único apóstol que había quedado después de los tiempos, ya anciano, entonces tenía la autoridad de apóstol, y trataba de levantar nuevamente la sana doctrina en aquellos tiempos. Así que él le decía, aconsejaba a las personas que ni siquiera le abrieran la puerta a esos falsos maestros, porque lo que iban a hacer, iban a tratar de terminar confundiéndolos totalmente. Así que le decía, bueno, ustedes ni le abran la puerta y no participen en nada que tenga que ver con ellos, porque se imaginan enseñando la falsa doctrina donde Jesucristo no ha venido en carne, Jesucristo no es el Hijo de Dios. Entonces es una falsa doctrina. Por eso vamos a ver en alguna de las cartas
que él habla y dice, bueno, el que no cree que Jesucristo ha venido en carne, entonces no ha creído realmente en el Señor, ¿sí? Y él comienza a hacer unas diferencias, ¿sí? Entre lo que podemos ver en estas cartas de lo que la gente hacía y él lo afirmaba. O sea que cuando se escribe una carta, no se escribe porque sí nomás, está inspirada en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios, pero también hay un motivo por el cual se escribe, dirigidas por Dios, ¿sí? Porque el autor es Dios, los escritores puede ser cualquier hombre. Ahora, como decimos, él es el discípulo que Dios amaba y podemos ver que junto con Pedro y Jacobo llegó a tener una relación muy especial con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a tener en cuenta que fue escrita más o menos entre los años 85 y 90, ¿sí? Desde Éfeso. Así que eso hay que tenerlo bien en cuenta. Juan es muy posible que ya estaría exiliado en la isla de Patmos, ¿sí? Ya Jerusalén había sido destruido, así que escribe esta carta para poner a los cristianos otra vez en el camino, mostrándole la diferencia entre la luz y la tiniebla, y la verdad y el error, animando a la iglesia a crecer en amor genuino para Dios y los demás. También escribió para asegurarle a los creyentes verdaderos que poseían vida eterna y para ayudarles a conocer que su fe era genuina, ¿sí? Y de modo que pudieran disfrutar de todos los beneficios de ser hijos de Dios, ¿sí? Así que en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 5, Juan abre su primera carta a la iglesia de la misma forma que lo hace con su evangelio, recalcando que Cristo, el verbo de vida, ¿sí? O sea que si nosotros vemos en Génesis, en el primer capítulo y primer versículo, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Y después, cuando vamos al Evangelio de Juan, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Esto es, ¿por qué lo hace Juan? Para afirmar quién era Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener muy en claro la figura de nuestro Señor Jesucristo, porque primero que nada Él es Dios, ¿sí? Y hay que entender que antes de Jesucristo no existía nada y después de Jesucristo no existe nada. Si vemos allí en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, dice, bueno, todas las cosas subsisten por Él. O sea, dice, primero, todas las cosas fueron creadas en Él y para Él, y todas las cosas subsisten por Él. O sea que, si no existiera Jesucristo, no existiría absolutamente nada, ¿sí? Entonces, Juan abre su primera carta a la iglesia de la misma forma que lo hace en el Evangelio,
que él escribió, que Cristo es el verbo de vida, ¿sí? Que Él es el verbo de vida y es eterno, y que Dios vino a la tierra como hombre, que él, Juan, fue un testigo personal de la vida de Jesús, y que Jesucristo ofrece luz y vida. Es impresionante ver la desesperación de Juan escribiendo y afirmando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y él allí estaba diciendo lo que vieron, o sea, lo que vimos, lo que escuchamos de él, que lo tocamos, dice, al verbo tocante de vida. Y a mí me gusta mucho Juan en la forma que hace las cosas, porque Juan escribe sus cosas, no es copiado de un evangelio o de otro, sino escribe sus propias experiencias, pero afirmando siempre que Jesucristo es la palabra. Y por eso dice el verbo. Cuando habla que Jesucristo es la palabra, nosotros tenemos que imaginarnos que es la misma Biblia caminando, ¿sí? Es así de grande y de impresionante, ¿sí? O sea que nosotros en Cristo se podría decir que leemos la palabra, porque Él es en esencia la palabra. Ahora, la desesperación de Juan por afirmar y tratar de decirle a los creyentes que estaban cayendo y decayendo en ese tiempo, decir, no, Jesucristo realmente es el Hijo de Dios y es el mismo Dios, ¿sí? Y estaba con Dios. Así que el verbo de vida, decía, cuando está hablando del verbo, es un verbo, es una palabra que da vida. Esa es la palabra que nosotros leemos, y acá vemos a un testigo, ¿sí? Tomemos a Juan como un testigo personal de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que ofrece luz y vida. Esto es lo importante, ¿sí? Entender que Jesucristo ofrece luz y vida, y eso es lo que él trata de expresarlo acá. Y si vemos, el Espíritu de Dios usó al apóstol Juan para darnos el Evangelio según Juan, y las 3 cartas y el libro de Apocalipsis, porque algunos no saben quién lo escribió, pero lo escribió Juan. Estas obras en sí, ellas se complementan unas con otras, ¿sí? Y nos dan un cuadro completo de la vida cristiana. Si vemos, para verlo así como a medio de entenderlo, el Evangelio de Juan pone énfasis en la salvación, en la historia pasada, y que Cristo murió por nosotros, y ese verbo se hizo carne. Cuando está hablando de eso, está diciendo, bueno, Jesucristo vino, nació de la Virgen María y vivió entre nosotros, se convirtió en un ser igual que nosotros y fue creciendo como cualquier ser humano
hasta que llegó la hora de su ministerio y murió por cada uno de nosotros para, a través de su sangre derramada, obtener el perdón de pecado. En las cartas o epístolas de Juan, el énfasis lo tiene en la santificación. Es una experiencia presente. Cristo vive en nosotros, el verbo hecho real en nosotros, ¿sí? Porque una cosa es tener conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, conocer la palabra, y otra cosa es tratar de que Él se mantenga en nuestras vidas, que podamos estar con Él, porque si Él habita en el templo, donde debe habitar el Espíritu Santo y habita también el Señor, nosotros vamos a tener una comunión muy grande. Por eso viene el problema de que si la persona peca, hace que el Espíritu de Dios se vaya de nuestras vidas y que nos quedemos desamparados, que no podamos tener comunión con Dios, porque el Espíritu de Dios no está en nosotros. Así que Cristo debe ser hecho real en nuestras vidas, y eso es lo que enfatizan las cartas. Siempre trato de enseñar sobre Jesucristo, que puede ser Él en nuestras vidas el dueño de casa o el inquilino en nuestra casa, ¿sí? Y nosotros podemos ser en el reino de Dios turistas o ciudadanos del reino. Es según como nosotros querramos vivir. Bueno, tenemos también el Apocalipsis de Juan, que el énfasis es en la glorificación, esperanza futura, ¿sí? Para que entendamos el futuro que nos espera como cristianos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está muy pronto para llegar, ¿sí? Y bueno, y la esperanza futura es que Cristo viene por nosotros, que es el verbo conquistando, ¿sí? El mismo Señor y la misma palabra conquistando a los creyentes. Bueno, tenemos que ver el objetivo que tiene Juan cuando escribe. Él indica 5 propósitos para escribir su primera carta. Y en la primera carta el objetivo es que tengamos comunión nosotros con Dios, ¿sí? Eso lo podemos ver en el capítulo 1, 3, comunión. Ese es el tema clave de los 10 primeros capítulos, ¿sí? Lo vemos en 1, 3, o sea, el primer capítulo, el versículo 3, versículo 6 y versículo 7. Y esto tiene que ver con nuestra comunión con Cristo, no con nuestra unión con Cristo, la cual es asunto de nuestra calidad de hijos. Nuestra comunión diaria cambia nuestra condición de hijos, sigue siendo la misma, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos una comunión con el Señor, nuestra condición de hijos va a ir cambiando día a día. Si vemos en el otro punto, en el 1.4, dice la palabra gozo. Se usa aquí solamente para la bendición del gozo, se ve en toda la carta. El gozo es el resultado de una comunión íntima con Cristo, ¿sí? Después sigue hablando ya en el capítulo 2
en el versículo 1 y 2 dice que no pequemos, ¿sí? Bueno, acá dice que la pena del pecado queda resuelta cuando el pecador confía en Cristo, ¿sí? Porque en todo lo que nosotros hacemos y en el Evangelio, todo se trata de comunión con Cristo y de cómo nosotros lo tomamos a Cristo. Entonces, el énfasis que dice es que no pequemos, pero también dice que tengamos una comunión perfecta con el Señor. Ahora, mientras más comunión tenemos nosotros con el Señor, menos vamos a pecar, ¿sí? Ahora, el pecado tiene sobre la vida diaria en nuestras vidas siempre algo que nos está acechando todo el tiempo. Y Juan explica cómo podemos tener victoria sobre el pecado y cómo recibir perdón cuando pecamos. Ahora, en el punto D, que venzamos el error, dice, en el capítulo 2, 26. Juan enfrentaba las falsas enseñanzas de su día, así como nosotros enfrentamos hoy a falsos maestros. ¿Sí? O sea que, es como les digo, siempre los apóstoles, los escritores de la palabra, nos hablan, inspirados en el poder de Dios, de las luchas que ellos siempre tenían, principalmente con los falsos maestros y con las falsas doctrinas. Así que en el punto E dice que tengamos seguridad, y lo vemos en el capítulo 5:13. Dice, en su Evangelio Juan nos dice cómo ser salvos, ¿sí? Pero en esta carta nos dice cómo estar seguros de que somos salvos. Porque hay muchas personas que no saben que son salvas, o no lo pueden tener, o no tienen la seguridad de ser salvos. Y así, existen un montón de cosas. La carta dice que es una serie de pruebas que los cristianos pueden usar para examinar su comunión, ¿sí? O sea que siempre nosotros tenemos que analizar nuestras vidas, cómo estamos con Dios. Tenemos que ver qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, si nos estamos alejando o nos estamos acercando. Así que en los capítulos 3 y 5 pone énfasis en que hemos nacido de Dios, o sea que hemos tenido un nuevo nacimiento, pero un nacimiento espiritual. Bueno, vamos a estar dejando esto y vamos a continuar en la próxima, para no cansar a las personas en la introducción de las cartas de Juan. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y que puedan ubicarse en el momento que el apóstol Juan estaba escribiendo estas cartas y por qué las estaba escribiendo. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y estaremos nuevamente continuando con esta introducción de la carta de primera de Juan. Que el Señor les bendiga.